Entonces empezamos con el problema. ¿Ya? Vamos a plantear para cada una de las regiones hay una variable. Son 3 plantas de las que nos habla el problema. Y ahora hay que ir escribiendo las ecuaciones. Entonces vamos a el problema. ¿Sí? Acá tenemos entonces, nos va indicando primeramente que tenemos 43 que trabajan en la primera planta. ¿Ya? Solamente dice que trabajan en la primera planta. No nos da más detalle, ¿no? De que puedan estar trabajando en 2 plantas a la vez. Solo dice trabajan en la primera planta. Tampoco dice trabajan solo en la primera planta. Ahí hay que hacer una observación, ¿no? Si ustedes ven el inciso C, en el inciso C nos dice únicamente en la primera, ya que dice trabajan en la primera planta. Entonces, si es que esta fuera, si es que al decirnos que trabaja en la primera planta se refiere a que están trabajando solo en ese piso, entonces ya tenemos la respuesta de la C. Pero como los problemas no son tan fáciles, entonces eh, vamos a suponer que son los que trabajan en total en esta planta y también pueden trabajar en otros pisos. Entonces vamos a plantear eso en nuestro gráfico. ¿Ya? Entonces en nuestra pizarrita decimos que todos los que trabajan en la primera planta y pueden trabajar en otras más, entonces sería la zona A, la zona B, la zona D y la zona E. Vale decir, donde trabajan solo en la primera, trabajan en la primera y segunda, en la primera y tercera, y trabajan en las 3 plantas, ¿no? Pero trabajan todos en la primera. Han llegado todos a la primera. Y esos son 43. Seguimos entonces con el enunciado del problema. Vamos al enunciado. Entonces aquí nos va diciendo después 58 en la tercera planta. ¿Ya? Entonces de la misma manera, misma estrategia vamos a utilizar. Vamos a la pizarra. 58 trabajan en la tercera planta. D, E, F, G. Entonces D más E más F más G serían 58 personas. ¿Sí? También nos preguntan, también nos dan dato de que 16 trabajan en la primera y segunda planta. ¿Ya? Entonces no nos está limitando. Dice que pasan por la primera y la segunda, ¿no ves? No dice solo en la primera y la segunda. ¿Ya? Ese detalle acá. Entonces vamos a el problema nuevamente. 16 en la primera y segunda planta, entonces está refiriendo a la zona B y a la zona E, que pasan por la primera y también pasan por la segunda. Entonces vamos a notar que B más E son 16. Listo, vamos a continuar entonces con el problema. Tenemos también que 22 en la primera y tercera y 7 en las 3 plantas, ¿ya? Entonces vamos a plantear 22 en la primera y tercera. Al decir 22 en la primera y tercera se refiere entonces a esta región. En la primera y en la tercera. D y E. D más E, entonces sería 22. Y por último nos dicen que 7 trabajan en las 3 plantas. Entonces la única zona que está en las 3 plantas al mismo tiempo es E. Entonces sería 7. Listo. Ahora nosotros podemos asumir, van a haber más personas que estén trabajando en, o sea, nos dice que hay trabajadores que trabajan en la primera, segunda, tercera planta. No nos habla de algún trabajador que trabaje en la cuarta planta, por ejemplo, o que esté trabajando en el sótano. Vamos a asumir que esta zonita X, donde no hay, o sea, donde hay trabajadores que no están en ninguno de los 3 conjuntos mencionados, va a ser 0. ¿Ya? Eso vamos a asumir. Eso para hallar el universo. ¿Ya? Al final sí vamos a necesitar ese dato. Y ahora traducimos las incógnitas, ¿ya? Para traducir las incógnitas, entonces vamos a el problema. Dice en la primera y segunda, pero no en la tercera, ya el primer inciso. Entonces, primera y segunda, pero no tercera, hay que analizarlo en la pizarra. Se refiere, trabajan en la primera y la segunda, pero no en la tercera. O sea, que no tenga nada que ver con la tercera. Entonces, solamente sería la zona B. Únicamente zona B. Entonces, la primera pregunta es B. El inciso A, ¿cuánto vale B? No, pero aquí no está muy bien. Me quedo. Inciso A es cuánto vale B.
Luego, en inciso B, vamos a ver qué nos dice el problemita. Dice, en la segunda o tercera, pero no en la primera. Entonces, misma estrategia. En la segunda o tercera serían estos dos, pero que no pase por la primera. Entonces recortamos este pedazo y nos quedaría solamente la F. Entonces F sería nuestra incógnita en B. Seguimos, nos dice después únicamente en la primera. Ahí está, entonces nos estamos refiriendo hace un momento, ¿no? Si se refiriera a la primera ya tendríamos la respuesta. Pero aquí hay una diferencia, ¿no? Trabaja en la primera planta, pueden trabajar en otras más. Y aquí dice únicamente en la primera. Ya, entonces, haciendo ese detalle, vamos acá. Únicamente en la primera sería la zona A. Inciso C sería A, nuestro incógnito. Y el último nos dice cuántos trabajan en total. Entonces, el inciso D sería todo el universo. ¿Cuántos trabajan? ¿Ya? Los que no estén trabajando o los que no estuvieran en ninguna planta, estamos asumiendo que son cero. No los vamos a tener en cuenta, ¿no? Entonces, solamente nos interesan los que estén aquí. ¿Ya? Por si acaso. Listo. Entonces, hay que resolver el sistema de ecuaciones. Aquí los datos, las incógnitas son muy específicas. Entonces, hay que despejar necesariamente todos los valores. ¿Ya? Ese tipo de problema es. Hay otros problemas en los que las incógnitas pueden ser. Hay todos los que trabajan en la tercera planta. Sería D más E más E más F más G. Si se puede hallar todas las variables, entonces directo se sumaría. Pero hay veces en las que no se puede hallar todas las variables, sino que se tiene que sumar ecuaciones, unirlas para formar esto y despejar todo el bloquecito. Esa es otra forma. Ya hay algún ejercicio hemos hecho. Les voy a reenviar el video de esa parte. Entonces acá nuestro trabajo es despejar todas las variables. Entonces vamos a utilizar estas ecuaciones para solucionar el problema. Aquí hay pero pequeñas, ¿no? Aquí podemos empezar. Esta chiquita ya es un dato. E vale 7. Nos faltan otras 6 incógnitas. Aquí podemos reducir el E en estas dos ecuaciones. ¿Ya? Entonces, haciendo esta sustitución, la primera sustitución, porque ya para anotar letritas numeritos está un poquito largo. Pueden poner entre, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Sustituyendo 5 en 3 y en 4, digamos así, ¿no? Resulta entonces que B más E es 7, sale 16. Y D más 7 también sale 22. Entonces ya tenemos de aquí dos datos. Primer dato, que B, el 7 pasaría a restar y sería 9. Y aquí el segundo dato, el 7 pasaría a restar. Entonces la D sería 15. ¿Ya? Esto entonces sería nuestra. Dos resultados ya tenemos acá. Vamos a enseñarlos con rojito. Vemos entonces las otras ecuaciones. Las que yo he utilizado ya partieron. ¿No? Ahora voy a utilizar mis datos. Podemos ir a esta ecuación de aquí arriba, nuestra siguiente etapa. Con estos resultados que ya tengo, los reemplazo acá. Tendría la B. No puedo, ¿no? Me falta la G y me falta la F. Entonces vámonos más arriba. Tenemos para reemplazar acá. Ahora, otra recomendación sería que una vez que saquen datos, en todas las ecuaciones que les falte ya pueden ir reemplazando para que ustedes puedan resolver el sistema de ecuaciones. ¿Ya? O sea, B, D, E, reemplazar aquí y reemplazar aquí. Pero ahorita, por conveniencia, para el espacio también, entonces podemos reemplazar B, D, E acá, B, D, E. Y ya tendríamos la A, que sería un poquito más rápido. Y después solamente nos faltaría la F. Entonces vamos allá. En la segunda sustitución sería en la ecuación 1, A más B más D más E. A más B, que en este caso es 9, más D, que en este caso es 15, más E, que en este caso es 7, es igual a 43, ¿no? Entonces acá solamente tenemos una incógnita, despejaríamos. El 7 más 15 más 9 sale 31. El 31 lo pasamos a restar. Entonces A sería igual a 43 menos 31. Eso sería 12.
Ya, ya tendríamos la otra incógnita. Ya tendríamos la A. Listo. Esa sería entonces nuestra solución. Ahora tenemos un problema. No podemos salir a la F. A ver, tenemos aquí la A, la B, la D, la E. Pero nos faltan datos para la F y la G. F y G no tenemos cómo despejar. Tenemos la D, tenemos la E, diría acá. Nos falta o la F o la G. Y ya no me dan más datos. O tal vez no nos han dado un dato. Ahorita nos han dado 1, 2, 3, 4, 5 datos. A ver, podemos revisar si no el problema. A ver, tenemos el dato de 43. Sí, tenemos la ecuación. 58, tenemos la ecuación. 16, tenemos la ecuación. 22, tenemos la ecuación. 7, tenemos la ecuación. Ah, ya nos faltaban dos ecuaciones. Y no me he dado cuenta. A todos menos 10 en su práctica. No, mentira. Era broma. Aquí estas dos ecuaciones faltaban, ¿no? Pero con esto ya hemos resuelto varios problemas. Ya hemos sacado la A y la B. Ya hemos avanzado mucho con solo estas ecuaciones. Pero vamos a ir por las ecuaciones que nos faltan. Había faltado anotar estos dos. Dice que 52 trabaja en una sola planta y 37 en dos plantas a la vez, pero no en tres. ¿Ya? Entonces, hay 52 que trabajan en una sola planta. Está especificando. Vamos a anotar esto aquí. Vamos a dejar de compartir. Dice, 52 trabajan en una sola planta. Entonces, ¿qué regiones serían una sola planta? Sería C, A y G. Ellos trabajan en una sola planta. Estos trabajan en dos plantas. Y este trabaja en tres plantas. ¿No? Entonces, los que trabajan en una sola planta serían A, C y G. La suma de A más C más G nos da 52. Vamos a borrar entonces. Vamos a poner las incógnitas acá. Ya, inciso A es B. Inciso B es F. Inciso C es A. Inciso D es universo. Ya, entonces dice que 52 trabajan en una sola planta. Sería A, C y G. 15, ya, A más C más G son 52. ¿Ya? Y la otra nos dice en dos plantas a la vez. Trabajan 37. 37 en dos plantas a la vez. Este trabaja en dos, este trabaja en dos y este trabaja en dos. Entonces sería B, D, F. B más D más F es igual a 37. Trabajan en dos, pero no en tres. ¿Sí? Ahora sí. Esas serían nuestras dos ecuaciones extra. Con los datos que ya tenemos, ya podríamos ir sacando en alguna. Por ejemplo, ya tenemos A, B, D y E. Entonces, con B y D ya podemos sacar la F. ¿Ve? Entonces haríamos la sustitución aquí. Vamos a anotar, aquí abajito mismo lo vamos a hacer. Todas estas mis ecuaciones las vamos a separar. Dice, esta es la tercera sustitución. Entonces la tercera sustitución sería B más D más F. B tiene valor 9, D tiene valor de 15, F tiene valor desconocido y eso tiene que darme 37. Entonces, F, ¿cuánto sería? Tenemos 9 más 15, 22. Eso pasa a restar. 37 menos 22, 15. ¿O no? 37 menos... Ah, no, esto no es 22, es 24. 24. Entonces, 37 menos 24, 13. Listo, entonces tenemos... Esa sería nuestra variable F. Para hallar la G,
podríamos hallarla de esta ecuación que estábamos diciendo, D más E más F más G. ¿No? Ahora ya no nos queda espacio aquí en la pizarrita, pero confío de que han copiado los resultados. Bueno, aquí sí no vamos a anotar el resultado de la A y vamos a utilizar este espacio. ¿Ya? A es igual a 12. Y aquí vamos a anotar. Vamos a borrar toda esta partecita. Acá entonces vamos a trabajar la ecuación que nos permite hallar la G, que sería esta, porque ya tengo D, E, F. D, E, F. Entonces vamos a esta y vamos a hacer la sustitución. Cuarta sustitución. Entonces la cuarta sustitución sería en esta ecuación D vale 15 más E que es 7 más F que es 13 más G tiene que darme 58. Entonces acá nosotros decimos 7 más 13 dan 20 más 15 35. Y 35 pasa a restar, entonces G sería 23. Y tendríamos nuestra variable G. Por último nos falta la variable C para terminar de resolver el problema, aunque no, sí, sería necesaria, ¿no? Para hallar el universo. Porque ya tenemos aquí de nuestros resultados la B, la F y la A. Entonces nos falta la D, que sería el universo, ¿no? Entonces nos falta la C. Para hallar la C utilizamos esta ecuación. O sea, todas las que ya hemos ido utilizando, estamos reemplazado, ya no se utiliza. Estamos reemplazado, ya no se utiliza. Estamos reemplazado, ya no se utiliza. La última que nos queda por utilizar es esta. Entonces sería A más C más G es igual a 52. Entonces vamos a ponerle con azul. Nuestra quinta sustitución, o sexta creo que es quinta, ¿no? Quinta sustitución sería A más C más G. A tenemos por acá es 12. G tenemos que es 23, ¿ya? Entonces 12 más C más 23 es igual a más C más G es 52. ¿Ya? El 12 más 23 se vuelve 35. Nuevamente 35 pasa a restar. Entonces, para el 52 sería 17. C son 17. Finalmente, haciendo la suma de todas las regiones A, B, C, D, E, F, tendríamos que tener el universo. Ya, eso yo no lo puedo entender aquí, pero vamos a mencionar cuánto sale el universo. ¿Ya? A sería 12, más B 9, 21, 21 más C 30 más 17, ¿no? 38. 38 más 15. 53. 53 más 7 es 60. 60 más 13, 73. 73 más 23, 96, ¿no? Entonces el universo, que vamos a mencionar, que ha sido 96, que sería sumando todas las regiones, ¿no? Porque esta zonita donde no hay trabajadores sería 0, ¿ya? Donde los trabajadores no trabajan en ningún piso, están de vagos, ¿no? Como decíamos. Eso. Si ustedes revisan entonces en el problemita, bueno, en las soluciones, también dice, ¿no? El primer inciso era B y B nos sale 9, el problema dice 9. F nos sale a nosotros 13, aquí dice 53 en la segunda o tercera, pero no en la primera. Debe ser resuelto de typeo. Únicamente en la primera, el inciso C es A, que vale 12, está bien. ¿Y cuántos trabajan en total? 96, que sería el universo. Entonces, correcto. Parece ha habido un error de typeo en el inciso B. Porque es muy difícil, ¿no? Que lleguen a ser 53 solamente la zonita F. En la segunda, tercera, también en la primera. Y la región también es segunda o tercera, pero no primera. Segunda o tercera, pero no primera. Entonces F, sí. Es F. 13 está bien. Si esto vale a 53, entonces esto se dispararía, ¿no? A 136 y no concordarían los resultados. 96.
Eso. Entonces ahora vamos a ir por último al problema de su práctica con la ingeniera. A ver, solo compartir la pantalla. Espero que no haya dudas acerca de ese tipo de problemas. Como les digo, el planteamiento es la clave. O sea, todos los puntos se los ganan haciendo esto, ¿no? Esta parte. Una vez que construyen todo esto y las incógnitas están en el sacado, entonces ya está el problema, solamente tienen que ir resolviendo. Y ahí hagan con calma, como les recomiendo, las chiquitas reemplacen las grandes poco a poco. Vayan anotándose qué ecuaciones han utilizado, entonces vayan tachando para no volverse a utilizar, ¿ya? Y vayan resolviendo el problema, no son muy complicados, son algebraicos. Listo, vamos entonces ahora finalmente a otro problemita, ¿no? Continuamos, vamos a hacer el segundo uy, de esta práctica. Entonces empezamos. Dice el conjunto A, B, C, D es una partición de A, B, C, D. Obtener la relación de equivalencia. Vamos a la pizarrita. Conjunto A, B, C, D es una partición de A, que era A, B, C y D. ¿Ya? ¿Se acuerdan entonces de lo que es las clases de equivalencia, no? Les he enviado un videito también aparte de relaciones de equivalencia, en lo que es clase de equivalencia, conjunto índice y conjunto de índices y conjunto cociente, ¿no? Entonces aquí nos está dando ya la partición. Este sería también partición o también el conjunto cociente. ¿Ya? Entonces con esto partimos. Entonces sería A quebrado equivalencia. ¿Ya? Entonces este es nuestro conjunto cociente. ¿A qué se refiere cada uno de estos elementos? Estos representan a una clase de equivalencia. ¿Qué índice le ponemos? Podemos poner cualquier índice que pertenezca a ese conjunto. En este caso solamente tenemos la opción de la A y en este caso solo tengo la opción de la D. Pero aquí tengo B y C, entonces escojo el menorcito que sería la D. ¿Ya? Entonces tengo tres clases de equivalencia. Ahora, ¿a qué se refieren las clases de equivalencia? Es que nosotros podemos, es un subconjunto dentro del conjunto A. Vamos a anotar acá. A, B, C y D. ¿Ya? Es un subconjunto donde se encuentran las relaciones entre ellos. Muy chiquito, ¿no? No se van a notar bien. Vamos a hacer un poquito más espacio. A, B, C y D. Están sus elementos. ¿Ya? Entonces, ¿a qué se refiere la clase de equivalencia? Es un subconjunto dentro de este conjunto donde están los elementos que se relacionan entre sí, que tienen al menos una relación. Entonces, aquí, ¿qué nos está indicando esta clase de equivalencia? Que solamente sea A. Quiere decir que la A se está relacionando solamente con la A. Primero, de manera similar en KD, donde el elemento solamente es D, entonces el D se está relacionando solamente con el D. ¿Ya? Esa es la relación de equivalencia. En cambio, en esta BC, en esta clase de equivalencia BC, que nosotros simplemente le llamamos KB, donde está B y C, entonces hay las relaciones de B con B, de B con C. Son todos los elementos con los que se relaciona B. B se relaciona con B mismo y con C. Y luego C se relaciona con C mismo y con B. Entonces C se relaciona con C mismo y C se relaciona con B. Esas serían entonces todos mis eh, relaciones posibles en base a las clases de equivalencia. Ahora, las clases de equivalencia, como les decía también, de manera gráfica, si es que ustedes pueden dividir este conjunto sin cortar ninguna relación,
entonces pueden formar clases de equivalencia, ¿ya? Entonces partimos el conjunto A, B, C y D. Entonces sería clase A, clase B en este caso y clase D, ¿ya? Esa sería la partición, ahí están las clases de equivalencia, sería también el conjunto cociente. Todos esos conceptos se relacionan entre sí, ¿ya? Esa sería entonces la resolución del problema. Pero ¿cómo podemos anotar nosotros la relación? Tenemos que anotar una relación todas las parejitas que se han formado. Y esta flechita representa una relación, una parejita B con C, la C con B también. Aquí es la D con D. Entonces vamos a anotar todas las flechitas. Tenemos en total 1, 2, 3, 4, 5, 6 flechas. Entonces tienen que ver 6 parejas. Primeramente sería la A con A mismo. Luego tenemos la A con A mismo, B con B mismo. Luego la B con la C. Luego la C con la C y C con B. Entonces vamos a entrar primero C con B y C con C. Y por último, la D con D. Esa sería entonces toda nuestra relación. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos y son 6 flechas, ¿no? Esa sería entonces la solución del problema. Espero que se pueda notar. Hay un poco de brillo, ¿no? Por el plástico. ¿Ya? Y ahí estaría la relación. En base a la relación ya podía darme cuenta, miren, el A solamente se relaciona con el A, es una clase, entonces aparte. El B se relaciona con la C se relaciona con la B, y la C se relaciona con D. Entonces B y C forman otra clase. No se conectan ni con A ni con D. Y el D con D forman otra clase. De manera gráfica, de manera de relación. Digo, de manera de extensión. Entonces, ahí está expresado el problema 2. Nos quedan 5 minutitos. Podemos hacer el problema C también. Ahora les voy a compartir la pantalla. El inciso C. Vamos a hacerlo, si alcanzamos. Lo voy a hacer un poquito rápido ya para que ya esté seguro, es muy probable que entre. Pero hemos hecho también, ¿no? Algunos ejercicios de eso, así que vamos a hacerlo rápido ya, la explicación. Si no hay ninguna duda, vamos a proseguir. Nos queda poco de tiempito. Dice que el conjunto C está formado, X pertenece a los Z, a los enteros, tal que 2X, X es divisible entre 2 y menos 4 mayor igual, menor igual X, mayor igual 7 y se damos leve. ¿Ya? Y la relación es, o sea, de C en C se supone, porque no nos dan otro conjunto, ¿no? Entonces la relación está definida de C en C, o C cuadrado, mejor, más así. Y es que X menos Y cumpla que X más Y, no, X está relacionado con Y, si X más Y es divisible entre 2. Eso es todo lo que tenemos. Entonces acá, esos son mis datos, vamos a construir primeramente C. No está muy complicado, C son enteros que sean pares, ¿ya? Que sean divisibles entre 2, pero que estén contenidos entre el menos 4 y el 7. Pueden ser menos 4 y puede ser 7. Entonces anotaremos todos los numeritos. 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De estos solamente me interesan los pares. ¿Por qué anoto hasta el 7 y hasta el menos 4? Porque es menor o igual. Si dijera solamente menor, entonces sería hasta el 6. Si dijera solamente mayor, entonces sería hasta el menos 3. ¿Ya? Esos detalles. Entonces solamente los pares aquí sería el menos 4, el menos 2, el menos 1 no entra, ¿no? El 0, el 2, el 4 y el 6. El 7 ya no entra, ¿no? Ese sería mi conjunto C. Listo. Luego tenemos que formar la relación. Para hacer la relación, entonces gráficamente puedo recomendarles el diagrama cartesiano, sino hacer un elemento con nosotros, verificar si cumple. Ya todas las parejitas posibles. Y yo para hacerlo rápido eso utilizo el cartesiano. ¿Ya? Entonces aquí es de C en C. No hay problema de cuál vaya en cuál lado. Tenemos que hacer del menos 4, menos 2, 0,
2, 4, 6. ¿Ya? Y acá tenemos que hacer el mismo. Menos 4, menos 2, 0, 2, 4 y 6. Y hacemos todas las posibles combinaciones. Entre ellos serían 6 elementos por 6 elementos, 36 combinaciones. Y en estas 36 combinaciones vamos a ver qué puntos cumplen. Y ahí es donde ustedes tienen que revisar todos estos puntos. Primer punto, este. Cumple la relación menos 4 con menos 4, esta relación, ¿no? Menos 4 y menos 4. Menos 4 más menos 4 da menos 8. Menos 8 es divisible entre 2, es par, sí. El menos 4 con el menos 2 da menos 6. ¿Es divisible entre 2? Sí. El menos 4 con el 0 da menos 4. ¿Es divisible entre 2? Sí. ¿Ya? Y así sucesivamente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, como nuestros elementos de nuestro grupo son todos pares, la suma de par con par va a dar siempre positivo. ¿No ve? Digo, siempre va a dar par. Par más par va a dar par. Entonces, todos estos puntos van a cumplir la relación. Entonces, verificamos si es relación de equivalencia. ¿Cómo verificamos que es relación de equivalencia? Que un elemento es reflexiva, primeramente. No es reflexiva, nos dice que un elemento se opere consigo mismo. Menos 4 con menos 4, menos 2 con menos 2, 0 con 0, 2 con 2, 4 con 4, 6 con 6, operan consigo mismo. ¿Ya? Entonces serían cumple la reflexiva. Luego la simétrica sería si el menos 2 con menos 4 funciona, el menos 4 con menos 2 también debe funcionar. O sea, tienen que ser iguales simétricamente, ¿no? Entonces ustedes pueden verificar que esta sí es reflexiva, simétrica y transitiva. En este caso, los elementos todos están contra todos. Entonces es imposible que yo pueda dividir esto. Todos están contra todos. Este con él, 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 este con él. Si han dibujado este diagrama de Venn, entonces todos los elementos se relacionan entre sí. Es imposible que yo pueda pasar una línea sin cortar alguna relación. Por tanto, la clase de equivalencia